Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una lección más del curso de Escatología 1. Y bueno, ya hasta aquí ya hemos avanzado por 8 lecciones de escatología. En esta oportunidad vamos con la lección número 9 y la lección anterior, la lección 8 y la lección 9 son lecciones un poquito extensas y largas. Entonces, nada más para decirles que si en esta oportunidad, como esta también es una lección larga, si llego a la hora, lo que voy a hacer, esta lección la voy a dividir como hice con la anterior, para tener una hora o una hora de cada una, para que no sea una lección de 2 horas, así pegadas de un solo tiro, por cualquier cosita. Si no, ahí voy a ver cómo hago, pero por aquello para que sepan. Bueno, gracias a Dios dijimos que ya terminamos la lección pasada, vimos lo que eran los pactos escatológicos, ya los terminamos. Ahora entramos en esta lección 9 y vamos a comenzar con el tema. Este se llama las diferencias entre la teología dispensacional y la teología del pacto. Entonces, entre la teología, las diferencias que hay entre la teología dispensacional y la teología del pacto. Ya nosotros hemos visto un poquito acerca de todo esto, ya lo hemos venido viendo, y estamos, o mejor dicho, vamos a detenernos para poder ampliar la información porque, mis hermanos, es necesario que nosotros conozcamos bien, hay que hacerlo bien. Yo no sé si ustedes están acostumbrados, pero por lo general, digamos, en las congregaciones se nos enseña que no, cómo va a pasar todo, qué pasa aquí, qué pasa allá, cuando que Cristo viene, que será el rapto, o sea, pero no nos dan ciertos detalles para conocer ciertos aspectos de las diferentes teologías. Entonces, por eso nosotros lo estamos haciendo de esta forma, porque en los siguientes cursos de escatología 2, 3, 4, ya vamos a entrar, y ahora sí en detalle, de lujo y detalle, ¿verdad? De todo cómo va a suceder muchas cosas y todo ese tipo de cosas. Pero ahorita tenemos que fundamentar cosas para conocerlas, no solamente repetir como loritas lo que nos dijeron desde un púlpito. Entonces, y si nosotros queremos llegar a algo concreto, a algo bueno, tenemos que tomar una dirección correcta, porque si no, básicamente llegaremos al lugar, vamos a llegar a algún lugar, pero no al que queremos, y es un lugar equivocado. Y si nosotros vamos para algún lugar, no vamos y si nosotros vamos para algún lugar y no vamos por donde debemos de ir, pues sí, como dije, sí vamos a llegar a algún lugar, pero no donde nosotros tenemos planeado llegar. Y desgraciadamente, mis hermanos, hay muchísimos cristianos que conocen de lo que se dice en la Biblia, pero no saben la diferencia de teologías. Ahora, quiero decir esto, aquí el punto no es pelear por teologías, pero sí es conocerlas. Entonces, como dije, y entonces, ¿qué pasa con ellos? Llegaron a algún lugar sin saber cómo. Y simple y sencillamente, ¿qué hacen? Aceptan lo que se les dice porque así se los dicen aquellos en los que estas personas confían, o sea, como sus maestros, ¿verdad? Desde los púlpitos se los dicen sus pastores, sus maestros, etcétera. Aquí la idea, mis hermanos, pongan atención, aquí la idea no es que nosotros aceptemos todo a ojos cerrados. Por eso, a partir de esta clase, de esta lección, nosotros vamos a establecer las diferencias entre las maneras de pensar, o sea, les voy a hablar de lo que piensa un lado y de lo que piensa el otro lado. Y les voy a decir por qué nosotros, en el caso de nosotros, creemos lo que nosotros creemos. Obviamente yo se los voy a dar con las pruebas escriturales que se necesitan para poder respaldar nuestra fe. Así que no se trata, y mis hermanos, te los digo, no se trata de que acepten todo lo que yo les estoy diciendo. Tampoco, por favor, a ojos cerrados, no lo pueden aceptar. Si, ustedes tienen que ver lo que nosotros les mostramos, enseñarles con respaldos bíblicos, históricos, documentos, etcétera. Ustedes no pueden creer ni siquiera porque yo se los esté hablando. Y si ustedes tienen la costumbre de creer y de aferrarse
a lo que a ustedes, un líder, un pastor o cualquier persona les enseña sin ustedes buscar y analizarlo, déjenme decirles que ustedes están, puede ser o tan peor como el que les enseña, o no sé, o puede ser que esté mejor el que les enseña que ustedes, no sé. Pero bueno, la idea es esa, como se los acabo de decir. Así que, como dije, repito, no se trata de que ustedes acepten todo lo que yo les diga, sino que ustedes lo puedan ver y analizar. Cuando yo enseño a mis hermanos, muchas veces yo digo que usted puede, o que ustedes pueden aceptar, si ustedes quieren aceptar el punto de vista mío o no, simple y sencillamente. Si ustedes no quieren, no lo aceptan y ya. Pero por favor, nunca, nunca ninguno me vaya a decir o me ponga un mensaje que usted cree en algo nada más porque sí y ya. Porque eso no es válido, mis hermanos. Ustedes tienen que tener un respaldo bíblico para que por lo menos hacerlo de alguna manera válido. Porque si yo les estoy enseñando algo y yo creo en eso, es porque yo tengo el respaldo bíblico para poder hacer lo que estoy haciendo y mostrárselos a ustedes. Repito, nada más no me vengan a decir, es que Luker, ¿y usted por qué cree en tal cosa? Porque así me enseñaron. No, no, o sea, por favor, tiene que tener un respaldo. Y ya hemos hablado acerca de lo que es, recuerden, la teología del pacto. Y no sé si recuerdan que yo había dicho que de la teología del pacto. Y que por qué le llamamos nosotros teología del pacto y qué características tiene. Porque ya hemos hablado de pactos teológicos, es decir, teología del pacto y pactos bíblicos. Ahora, la característica entonces de la teología del pacto, mis hermanos, es que ellos basan los pactos, ellos se basan en pactos teológicos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que se basan en lo que algunas personas dedujeron para justificar lo que ellos creen. Y se llama teológico porque es básicamente del estudio de la Biblia, por decirlo así, pero que ellos concluyen. Ahora, nosotros, y ya nosotros lo hemos dicho de los pactos bíblicos, nosotros creemos en los pactos bíblicos. Luker, ¿por qué? Porque nosotros los pactos bíblicos los podemos ver perfectamente en la Biblia, están ahí, ahí se ven. Pero los pactos teológicos, mis hermanos, esos no. Esos lo pensaron gente, y déjeme decirle una cosa, gente muy brillante, gente muy inteligente, pero que al final de cuentas son deducciones. Ahora, un pacto teológico, recuerden, es una deducción de un ser humano, y por eso nosotros no creemos en esos pactos. Ahora, ¿cuáles son estos pactos de ellos? Para que ustedes lo sepan. Estos pactos que vamos a ver son básicamente tres que vamos a ver aquí, que son el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Yo abajo en la descripción de aquí del video, yo les voy a dejar un link por si usted quiere anotar y que ustedes quieren ver más que son los pactos de estos, los pactos teológicos o la teología del pacto, ustedes los puedan leer y analizarlos. Ahora, como dije, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Por ejemplo, ok, los problemas comienzan y ahorita yo les acabo de dar tres nombres. El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. El problema, mis hermanos, comienza desde el momento que los mismos teólogos del pacto, ellos no se ponen de acuerdo en si son tres o son dos. O sea, tienen un debate hasta entre ellos mismos. Unos dicen que el pacto de obras es uno, pero que el pacto de redención y de gracia es uno también. Entonces, entonces no, cada uno es un pacto, dicen ellos, ¿verdad? Ahora, esta deducción, pongan atención para que lo puedan anotar y lo conozcan, esta deducción, y ustedes mismos, lo que yo voy hablando, ustedes lo anoten y lo investiguen. Esta deducción de ellos surgió entre el siglo XVI y entre el siglo XVIII, entre el siglo XVI y entre el siglo XVIII. Aún así, todavía hoy, en el siglo XXI, todavía no se ponen de acuerdo entre ellos mismos de cuántos pactos son. Ahora, déjenme decirles qué es lo que ellos nos dicen con respecto o con relación, por ejemplo, al pacto de redención.
Ellos dicen, pongan atención, ellos dicen que en la eternidad pasada, o sea, ellos no saben cuándo, pero obviamente, porque obviamente no saben, Dios, como ya sabía, eso es lo que ellos dicen, como Dios ya sabía lo que iba a pasar cuando creó a Adán y a Eva, Dios planeó, se juntó con las otras personas de la Trinidad, hacer con la humanidad un pacto de redención, es decir, para salvarlos. Y también Dios, junto con la Trinidad, también planearon una vez lo que sería el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero bueno, ahí está. Eso se hizo en la eternidad pasada, dicen ellos. Pero otra cosa es cuándo lo ponen en práctica. Ahorita vamos a ver eso. Nada más déjenme decirles, el pacto de obras dijeron, vamos a hablar con el hombre, ¿verdad? Ellos dicen que Dios dice, vamos a hablar con el hombre y a decirle que aunque no crean en mí, por decirlo de alguna manera, tienen que hacer mi voluntad, quieran o no lo quieran. Y se refiere a todos los hombres sobre el planeta Tierra después de Adán. Entonces, también planearon Dios un pacto de gracia, pero que tiene que ver con toda la población del mundo. Ahorita todo esto lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, el pacto, eh, el pacto que tiene, vamos a ver, el pacto que tiene que ver con toda la población en el mundo, por ejemplo, vamos a Mateo, veamos Mateo 5:45 para que ustedes entiendan un poquito que es a lo que ellos le llaman el pacto de gracia. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora vean, cuando hacen una división en estos pactos, ellos dicen es el pacto de gracia, que Dios es bueno con todo el mundo, es decir, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y para que ustedes lo apunten, ya nosotros habíamos hablado de este versículo en Tito 1:2. Esto tiene que ver también con el pacto de redención, pero ya lo habíamos hablado de este verso y lo vamos a recordar que dice. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, no es muy claro el versículo, pero ellos dicen que ahí Dios hizo el pacto de redención allá en la eternidad. Ahora, fíjense en esto. Ellos forman estos pactos, entonces, como hay una distorsión desde el momento en que hablan de pactos teológicos, es decir, pactos que no están en la escritura, ellos tienen una deformación al hablar de Israel y de la iglesia. Ojo con esto. Ellos, la teología del pacto, ellos confunden a Israel y la iglesia. Es decir, no quiere decir que están confundidos, sino que los mezclan. Para ellos es una sola cosa, es decir, una sola cosa es Israel y una sola cosa es la iglesia. Y mis hermanos, nosotros, mis queridos hermanos, nosotros no estamos para hacer doctrina o creer o hacer nuestra fe en distorsiones, no. Porque si no, estábamos bien donde nosotros estábamos, ¿verdad? Cuando antes estábamos, algunos éramos católicos, otros mejores nos éramos quedado donde estábamos. Ahora, si se trata de distorsiones, pues entonces, como yo les digo, ¿para qué salimos de donde nosotros estábamos? Mejor nos quedábamos tranquilitos ahí para tanta distorsión. Voy a poner un ejemplo. Yo salí de la iglesia católica y yo me imagino que la gran mayoría de ustedes también, creo. Por eso, mis hermanos, yo les voy a decir esto. Yo no estoy casado, yo no me caso con doctrinas, ni con maneras de pensar de religiosos o filósofos cristianos, o lo que sea que ustedes pongan en el título que sea. Yo creo lo que dice la Biblia, y si en la Biblia yo encuentro un respaldo para lo que yo creo, yo lo sigo, así de sencillo, tan simple como eso. Si yo no encuentro un respaldo, yo no tengo por qué creer eso, así de sencillo, aunque usted venga y me diga lo que sea. Si no hay respaldo en la Biblia, yo no tengo por qué seguirlo ni creerlo. ¿Por qué, Luker? Porque hay ministerios, por ejemplo, que dicen, voy a contar esto y les voy a contar una anécdota,
Hay ministerios, por ejemplo, que dicen que los milagros ya no son para este tiempo. En serio. Dicen que Satanás no se manifiesta como en el tiempo del Señor, que se hacían expulsiones y sacaban todo, demonios. No, en serio, hay ministerios que dicen eso, etcétera. Que las sanidades no eran para este tiempo, que los milagros y todo eso ya no son para ese tiempo. Cosas de ese tipo dicen. Y les voy a contar, mis hermanos, una anécdota de un pastor. Yo la escuché de este pastor. Él la está contando. Él dice él que cuando él empezó a crecer en la vida cristiana, él estaba muy joven, dice que él aceptó estas doctrinas de las que les estoy mencionando. Pero dice este pastor que luego, en la experiencia, cuando él comenzó a ver, por ejemplo, él cuenta una ocasión, dice que él fue a un pueblo. Dice que iban para ese pueblo porque iban a proyectar una película cristiana. La persona que los recibió en ese pueblo invitó a los vecinos y a los amigos conocidos a la casa para que vinieran a ver la película, una película cristiana, y para que luego se les hablara del Evangelio. El pastor fue y proyectó, vamos a ver, este pastor que está hablando de esto, él estaba jovencito, él iba con otro pastor, el pastor proyecta la película, él estaba joven, él era como el apoyo del pastor. Entonces dice que bueno, el pastor proyectó la película, pero cuenta él que la tuvieron que apagar porque solamente podían ver las imágenes y por más que le hicieron movimientos al aparato para que el volumen volviera y poder escucharlo, no pudieron escuchar nada. Bueno, en fin, dice que quitaron la película y bueno, el pastor se devuelve y dice que dejó el proyector en la casa de esta persona. Al otro día, al día siguiente, le dice al que está, el que está, le dice el pastor al que está contando esta historia. Le dice, mira, me acompañas, voy a ir a recoger el proyector. Ok. Ojo, ya el pastor le habla y ya le cuenta cómo estuvo la situación, ¿verdad? De que dejó el proyector y todo eso. Llegan al pueblo, llegan a la casa y cuando el pastor entra, entra, el que está contando la historia, el que está contando la historia, dice que él entra, recuerden que este pastor, él antes creía en todas estas doctrinas, en estos ministerios, que no que habían sanidades, que no habían demonios, nada de eso. Bueno, dice este pastor que cuando él entra, dice que entra a la casa y dice que era como que si estuviera metido como en un pozo, metido como en un pozo, dice que el ambiente era tan pesado que sentía como que también como que se ahogaba, como que se quedaba sin aire y que se le empezaban a erizar los vellos de los brazos. Y que él dentro de sí mismo, él se preguntaba y decía, pero ¿qué es esto? Y que él mismo en sus interiores, él hablaba con Dios y le decía, pero Dios mío, ¿esto qué es? Porque dice que él nunca había sentido algo así. O sea, desde el punto de vista cristiano, porque a él le habían enseñado que los demonios no se manifestaban. Ojo, a él le habían enseñado eso. Entonces, bueno, se sentaron en la sala de la persona, de la casa de la persona. Viene la persona, de la dueña de la casa, él dice que era una doctora. Entonces, llega a decirles, la doctora llega a decirles que su papá era un satanista y que ella tenía ahí en su casa una Biblia satánica. Cuando ella dijo eso, el pastor dijo, el que está contando la historia, ya sé qué es lo que está pasando aquí. Entonces, listo, pasa esa situación, ya el hombre ya sabe por dónde va la cosa. Se fueron ya de la casa, se despiden, etcétera. Entonces, este pastor, bueno, cuando estaba jovencito, se le acerca al pastor y le dice al pastor, con todo respeto le dice, pastor, ¿por qué a nosotros nos enseñan que Satanás no se manifiesta? Si claramente lo que sucedió ahí en esa casa era la manifestación de un demonio. Ojo, además, quiero aclarar, además la doctora le dijo al pastor, hermano pastor, hoy en la mañana vinieron a quejarse mis vecinos por el alto volumen que teníamos en la película y que si volvíamos a proyectar otra, eh, eh, a proyectar otra película y, pero que ni, o sea, otra película y con el volumen, pero que ni regular les hubiera ido. O sea, se los iban a Pierre. Entonces el pastor le dice a él, le dice, mira, mijo, es que cuando yo vine a trabajar con este ministerio,
yo me comprometí a no hablar de ciertas doctrinas, entre ellas los dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Ah, entonces el pastor le dice, el que está contando la historia. O sea, no nos están enseñando realmente toda la verdad, o sea, nos están enseñando doctrinas. Dice este pastor que está contando esta historia que eso a él lo molestó demasiado, él se enojó mucho, porque él decía, o sea, él decía, dice este pastor, o sea, yo no salí de la iglesia católica para seguir doctrinas de grupos religiosos. Eso hace que el Señor, a él, a este pastor, lo saque a él de ese grupo. Aunque dice este pastor que es un grupo de gente buena, no son buenos cristianos, pero tienen doctrinas erradas. Ese es el problema, mis hermanos, de casarse con doctrinas, con pensamientos de grupos y no usar la Biblia. Ahora, mis hermanos, yo no quiero que ustedes piensen que son doctrinas de demonios las de esta gente, ¿verdad? De este grupo. Son buena gente y todo eso, dice el pastor. Ellos son fundamentalistas, dicho sea de paso. No es tanto porque no creen en los fundamentos que habla la escritura. La cuestión es esa. Nosotros, mis hermanos, no debemos de casarnos con doctrinas. Si Dios dice algo, entonces yo lo creo. Y si lo dice y lo interpretamos de la manera correcta, pues lo seguimos y lo creemos. Entonces, no hay por qué seguir las distorsiones, mis hermanos, ni casarnos con eso. O sea, vean, yo veo tanta gente en Instagram, en Facebook, en redes, que están discutiendo y peleándose por doctrinas que unos creen, bueno, y la gran mayoría de gente que comenta es gente que con costos lee el periódico o que se creen teólogos pero nunca han ido ni siquiera a un seminario teológico y dan opiniones diciendo, bueno, yo creo, yo pienso, bueno, para mí es así, es que a mí me enseñaron esto, es que, mis hermanos, son gente que están casados con doctrinas y están casados con ministerios, pero no verdaderamente están con el Señor ni con la palabra. Y en lugar de hablar del Evangelio, se la pasan peleando, unos defendiendo a los judíos mesiánicos, otros defendiendo a aquellos, otros y peleándose. Man, ya, vayan y prediquen el Evangelio porque eso es a lo que se nos llamó a hacer. Ahora, ustedes dirán, pero Luke, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy enseñando para que ustedes aprendan. No les estoy diciendo que vayan a pelear por doctrinas. Ahora, vamos a pasar de este punto. Vamos a ver el esquema de estas doctrinas. Ustedes lo pueden apuntar ahí para que ustedes lo tengan ahí bonito, ¿verdad? En la siguiente lección les voy a avanzar. En las siguientes lecciones yo voy a subir también un esquema ahí que está en Excel, perdón. En Excel para que ustedes vean unas diferencias ahí, ustedes las puedan conocer y ustedes las puedan escribir y llenar y las tengan ahí. Pero bueno, eso va a ser en las siguientes. El esquema de estas doctrinas sería el siguiente. Pueden poner como un título o subtítulo. Esquema de doctrinas del pacto sería el siguiente. Número 1. El pacto de obras se pone en práctica antes de la caída. Repito, número 1. El pacto de obras se pone en práctica antes de la caída. Ahora, ¿por qué antes de la caída, Luker? Recordemos que Dios le dice a Adán que se debe sujetar en obediencia de no comer de aquel árbol que ya Dios le había dicho. Entonces, por eso se pone en práctica antes de la caída. Número 2. El pacto de gracia se pone en práctica después de la caída. Ahora, recuerden que el punto de vista, bueno, número 2, lo repito, número 2. El pacto de gracia se pone en práctica después de la caída. Recuerden, mis hermanos, que el punto de vista, al menos el mayoritario entre la gente del pacto, es que este pacto de gracia es para todo el mundo y se pone en práctica después de la caída, es decir, el Señor todavía sigue proveyendo a la tierra de lluvias temporales, semillas, árboles y todo eso. Y nosotros, por ejemplo, tenemos dos estaciones en el caso de Costa Rica, que es verano e invierno. Eso es lo que ellos están diciendo. Punto número 3. El pacto de redención se pone en práctica también después de la caída. Ahora, los problemas que nosotros vemos en este sistema son los siguientes. Como punto A, los problemas que nosotros vemos en este sistema son los siguientes. Como punto A,
La teología del pacto espiritualiza o alegoriza las escrituras. Punto A. La teología del pacto espiritualiza o alegoriza las escrituras. Es decir, espiritualizar es darle un sentido espiritual a cada mensaje de la escritura. Es decir, yo hablar de lo que dice o yo interpretar espiritualmente lo que ahí dice. Y estos hermanos han tenido errores tremendos al espiritualizar porque esto no se debe de hacer. Por eso también la palabra alegoría es que hacen una historia, hacen un cuento de lo que se está leyendo. Por ejemplo, si nosotros habláramos con gente del pacto o alguien que es de la teología del pacto, ellos nos dirían que eso no es cierto. Ellos van a decir que no es cierto. Ellos van a decir que ellos creen en la interpretación literal de la escritura. Ellos nos van a decir eso. Y en eso, en parte es cierto, en cierta parte es verdad. Pero recordemos que cuando algo es en parte verdad, entonces, ¿qué es completamente? Una mentira. Entonces, Satanás, mis hermanos, cuando habla con Eva, utilizó parte de la verdad y lo demás era mentira. Entonces, cuando nada más una parte es verdad, todo es mentira. Entonces, así nosotros le tendríamos que decir a alguno de ellos que dicen que ellos interpretan de manera literal la escritura. Porque lo hacen siempre. Ojo con esto. Ellos interpretan literalmente siempre y cuando, ojo, siempre y cuando lo que ellos están interpretando no se oponga a ninguna de sus doctrinas. De verdad. Ahora, en el momento en que algo literal se opone a sus doctrinas, entonces ellos alegorizan, espiritualizan las escrituras. Y normalmente todas las promesas, todos los pactos de Dios, todo lo que tiene que ver con el futuro es alegoría para ellos. Ahí ellos no utilizan el sistema de interpretación que nosotros aprendimos, que es, como se los había enseñado, que era literal, gramático, histórico. Ellos no lo utilizan, porque si no, entonces se les viene abajo todo su castillo, ¿verdad?, de naipes, porque no lo pueden sostener. Y de este curso nos quedan, mis hermanos, para que sepan, nos quedan 2 lecciones y terminamos esta primera parte del curso y la idea es que se nos quede a nosotros grabado para que nosotros sepamos qué es lo que qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque en realidad sí hay una lucha, mis hermanos, sí hay una lucha entre teologías. Ya les dije, vayan a las redes y ustedes van a ver. Gente que no es nada. O sea, hay gente que ustedes van a ver que solamente son gente que se congrega en las iglesias, que creen saber algo, pero no saben nada, pero opinan. Y están otros que sí tienen conocimiento, pero es un debate de teologías. De verdad. Vayan y los escuchan. Es un debate de teologías. Que a veces no nos damos cuenta porque nosotros aceptamos lo que se nos dice así nomás. Pero cuando ustedes y yo ya reconocemos, nosotros podemos decir, ah, no, ahí ya no. Porque ya hay una diferencia. Y la idea, mis hermanos, es que ustedes que se están preparando en esta escuela berea, es que ustedes empiecen a detectar todo lo que está mal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir a pelear? No. Pues le sirve a usted a su vida personal de manera espiritual, pero también protege a su familia y también usted le puede ayudar a su pastor para proteger también la iglesia. Pero normalmente la gente que utiliza a Satanás, porque son creyentes, hace y dice cosas sin que el pastor se dé cuenta. Si ustedes se dan cuenta que los que causan muchos problemas son este tipo de personas que Satanás usa, son creyentes que hacen y dicen cosas sin que el pastor se dé cuenta. Pero las ovejas sí se dan cuenta. Lo malo es cuando nosotros nos quedamos callados porque nosotros permitimos que se siembre cizaña en medio del trigo. Y si usted tiene ya el conocimiento, usted puede combatir eso y ayudar a su congregación. Entonces, mis hermanos, el conocimiento que usted está adquiriendo aquí, que así espero que sea, ¿verdad? Tiene que ver con que se utilice, si no, ¿de qué sirve? Así de sencillo. Punto B, el B. La teología del pacto no aborda de forma adecuada las diferencias en la Biblia. Punto B. La teología del pacto no aborda de forma adecuada las diferencias en la Biblia. Y mis hermanos, algo de lo que a mí me gusta decir y lo enseño,
y si usted ya ha ido a los cursos o ya escuchó los cursos de teología sistemática aquí en el canal, cuando yo hablo de bibliología, a mí me gusta decir que la Biblia no tiene errores, porque la Biblia no tiene errores. Y esto es una verdad. Pero si estamos utilizando la teología del pacto, al leer la escritura, nosotros vamos a encontrar un chorro de diferencias, algunas muy contradictorias entre unas y otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un mal sistema hermenéutico para entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, vea lo que dice Ezequiel. Vamos a Ezequiel y luego yo voy a hacer una pregunta. Ezequiel 36, versículo 25 al 28, dice, ojo lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, fíjense, si ustedes lo tienen ahí, lo leyeron y lo leyeron conmigo, yo pregunto, ¿de quién está hablando el profeta Ezequiel? ¿De quién está hablando el profeta Ezequiel? Me imagino que ya algunos ya lo saben o ya lo lograron identificar, pero el profeta Ezequiel está hablando de Israel. No está hablando de la iglesia, no habla de cristianos, pero los de la teología del pacto, ellos utilizan esto para hablar de la iglesia. Y ellos dicen, es que a nosotros ya nos dio el Espíritu, porque eso cuando dice que Él va a poner su Espíritu es con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Es que a nosotros, ellos dicen, ya nos dio el Espíritu y ya nos lo dio de manera permanente y ya y nos ha y nos ha limpiado por la sangre de Cristo, que es el agua limpia, dicen ellos. Ahora, el agua limpia, cuando en el Nuevo Testamento nos habla de ella, nos dice que es la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos leyéndola y aplicándola a nosotros, nos continúa con esa limpieza. Entonces, ellos dicen que es la iglesia, pero aquí está hablando en futuro. Es decir, no puede ser para nosotros porque nosotros ya estamos viviendo en eso. Y nosotros lo vamos a entender más cuando veamos más adelante algunas cosas que hay que considerar, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, el problema es que a veces nosotros no pensamos. Ese es el problema y no es una ofensa. Pero es que nosotros aceptamos lo que nos están diciendo y no pensamos. Y si pensamos, vamos a encontrar contradicciones. Porque aquí le está hablando a un pueblo que le va a dar la tierra que prometió a sus padres. Y esa tierra tiene que ver con Palestina, hasta extenderse hasta Babilonia y Persia, etc. Entonces, nosotros no vivimos ahí. O sea, nosotros no somos de esos lados. No somos a quienes fueron dadas estas promesas. Que en nosotros, pongan atención, que en nosotros se cumplan cosas similares o cosas como esas, eso es otra cosa. Pero entonces, ahí vemos por qué empieza ya a haber diferencias que ellos no pueden justificar. No las pueden justificar. Vamos a ver, pasa. Punto C. Punto C. La teología del pacto ignora voluntariamente todo lo dicho en los pactos bíblicos porque se contraponen a sus doctrinas. Ahora, ¿por qué se oponen a los pactos bíblicos? Porque su principal desarrollo, mis hermanos, su principal desarrollo doctrinal está basado en pactos teológicos, no en pactos bíblicos. Por ejemplo, en el momento en que ellos llegan a decir, es cierto, Israel no ha tomado toda la tierra, pero no la tomó porque no obedecieron a Dios y se cancela el pacto. Ojo con eso, ellos dicen eso. Y yo ya les he enseñado a ustedes de manera detallada en la escritura que dice que el pacto es eterno, que el pacto es para siempre. Entonces, no nos pueden decir que se canceló porque no se cumplió. Entonces, no es eterno, entonces no es, si no es eterno,
no es unilateral, como yo les decía. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, no se cumplió ahí, pero se va a cumplir en la iglesia. Qué suaves, ¿ah? A ver, otra vez. Nosotros somos la iglesia. Ahora, pregunto, ¿nosotros tenemos algún dato en el Nuevo Testamento que a nosotros nos diga que nosotros vamos a tener que ir a vivir allá al oriente, al Medio Oriente con ellos? Pues no, básicamente no. Entonces, a nosotros no nos puede tocar ni un solo pedazo de eso. No nos puede tocar. Nosotros no tenemos, recuerden mis hermanos, nosotros no tenemos promesas de tierra, nosotros tenemos promesas de cielo. Y esto es algo importantísimo para que veamos la diferencia entre lo que es Israel y lo que somos nosotros como iglesia. Pablo lo dijo muy claro en 1 Corintios 10, versículo 32, y lo voy a leer, dice 1 Corintios 10, 32. Dice, no seáis tropiezo, ojo con esto, pongan atención, no seáis tropiezo ni a judíos, coma, ni a gentiles, coma, ni a la iglesia de Dios. Vamos a ver si escucharon bien. Aquí nos está hablando de tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, está estableciendo claramente que la iglesia no somos judíos, ni los judíos son iglesia, los gentiles no son judíos, ni son iglesia. Son grupos totalmente diferentes. Entonces, mis hermanos, al confundir o al mezclar o sincretizar estos grupos, nosotros estamos cometiendo un error pero garrafal, tremendo. Y recuerden, los de la teología del pacto, como yo les dije, ellos espiritualizan o alegorizan la escritura. Por ejemplo, ellos al espiritualizar o alegorizar dicen que la tierra de Palestina, como no se cumplió con los judíos, ellos dicen que se va a cumplir en la iglesia. Eso es una alegoría. Y recordemos que sobre todo, ¿qué alegorizan o qué espiritualizan los del pacto? Pues las promesas de Dios. Todo, pongan atención, todo todo lo que tenga que ver con la escatología, o sea, repito eso, ¿qué es lo que ellos alegorizan o qué espiritualizan? Los del pacto, las promesas de Dios. Todo lo que tenga que ver con la escatología, porque se contraponen a sus doctrinas. Entonces, ese sería un ejemplo. Hay otros, pero vamos a seguir viendo cómo es que ellos van desarrollando sus doctrinas. Lo vamos a ver obviamente en la próxima clase. Y otra vez, ahorita vamos a entrar a exponer qué es la teología, para que ustedes entiendan. Ahorita voy a entrar a hablar de lo que es la teología dispensacional, de la cual yo soy creyente en esto. O sea, nosotros somos creyentes en eso. Y casi todos los calvinistas, pongan atención porque un día alguien me hizo esa pregunta, casi todos los calvinistas son los que apoyan la teología del pacto, casi todos. Y ojo, y hasta entre ellos hay diferencias, entre ellos. Uno de los calvinistas más famosos, que a veces hace cosas raras, o diferentes, es John MacArthur. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto. Bueno, John MacArthur. Él es uno de los calvinistas, pero maneja de una manera muy sui generis, o sea, de su propio género o de su especie, es decir, como muy de él y muy respetable. Vamos a ver, es un gran teólogo como pocos en la tierra, pero él no se guía por la teología dispensacional. Y sí, él tiene cosas muy buenas, pero entendamos, todo lo que tiene que ver, vamos a ver. Quiero que entiendan esto. Él tiene cosas buenas, pero hay que entender esto. Todo lo que tiene que ver con el hombre, con ustedes y conmigo, hay un error siempre. Todo donde nosotros metamos la mano, nosotros siempre va a haber error. Pero bueno, John MacArthur es un muy buen teólogo, pero tiene por ahí entre sus equivocaciones algunas de esas cosillas. Obviamente, yo no estoy diciendo, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que él no sea cristiano ni que sea hijo de Dios, postdata, ni que es del diablo, para nada, más bien es hermano de la fe también, pero tiene diferentes cosas por temas
teológicos. Ahora, entonces, como obviamente de estos errores yo también los tengo. Yo también los tengo. Yo creo que más que cualquiera. Pero yo quiero respaldar con ejemplos bíblicos lo que yo les estoy diciendo. Ahora, con esto ya vimos parte, ya vimos lo que es lo que piensan los de la teología del pacto, más o menos cómo se manejan. Ahora, vamos a entrar a la teología dispensacional. Vamos a entrar de una vez. Pongan ahí como subtítulo teología dispensacional. Y arrancamos con esto. La palabra dispensación surge de esta palabra en griego que es oikonomía, 3622 para los que tengan el diccionario. Oikonomía. Y esta palabra, oikonomía, quiere decir administración o mayordomía. De hecho, de esta palabra oikonomía surge la palabra economía. Ahora, esta palabra está formada por dos palabras, oikos, que significa casa, y nomos, ley. Es decir, oikonomía nos habla de la administración de la casa. El ejemplo sería que nosotros nos imaginemos que nosotros somos millonarios en el tiempo antiguo, ¿verdad? En aquel tiempo, y que nosotros en aquella época, ¿verdad? En aquellas épocas nosotros tenemos esclavos. Yo como amo de la casa, yo le digo al siervo lo que el siervo tiene que hacer. Es decir, él se tiene que sujetar a lo que yo le digo en cuanto a lo que hace. Pero obviamente las órdenes que yo le doy a él tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Porque si el siervo se equivoca a causa de que yo le di una orden oscura, una orden no muy clara, pues el error no va a ser de él. ¿De quién sería el error? El error sería mío en esa circunstancia. Entonces, observemos, el dispensacionalismo considera, por ejemplo, al mundo como la casa de Dios y Dios nos ha dado las instrucciones que se necesitan para obedecerlo y cumplir con nuestras tareas aquí en la tierra. Por eso cuando hablamos de dispensación nos referimos a que es un tiempo en el cual Dios trata con la humanidad de cierta manera. Por ejemplo, cuando trató con Adán y con Eva fue una dispensación y trató directamente con ellos. Cuando, por ejemplo, cuando la ley de Moisés, ese es otro periodo y ahorita los vamos a ver, no se preocupen. Yo lo que solo quiero es que a ustedes les quede claro ahorita. Yo trato con la humanidad, Dios trató con la humanidad de otra cierta manera. A eso se le llama dispensación. Ahora, estamos hablando de dispensación. Entonces, ¿es una palabra que nosotros estamos inventando? No, mis hermanos. Esta palabra viene en la Biblia. Y ahorita yo se las voy a enseñar. Y que la traducción de esta palabra viene también en la Biblia. Así que los pactos bíblicos, mis hermanos, como dije, vienen en la Biblia. También el nombre de dispensación viene en la Biblia. Otra vez, no nos la sacamos debajo de la manga. Nosotros no estamos hablando de algo o sobre algo que creemos que posiblemente sucedió en la eternidad pasada. No. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10 y vamos a ver varios. No crean que nos sacamos una doctrina de un solo versículo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo de 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjense, todo, todo se va a cumplir en Cristo, en la dispensación, dice aquí, del cumplimiento del tiempo. Es decir, todas las promesas que tenemos, mis hermanos, se cumplen cuando Cristo venga para nosotros. O sea, somos salvos, pero todavía estamos en estos cuerpos físicos. ¿Cómo es que somos salvos y estamos en estos cuerpos? Porque tenemos una promesa, porque Efesios 1:13 nos dice que Dios no nada más nos ha dado las arras, o sea, el adelanto,
Pero cuando Cristo venga, imaginémonos de que Dios quiera que si Cristo venga en este momento, ¿verdad? Estos cuerpos se van a transformar y los que están sepultados, dice la palabra, los va a resucitar. Esto quiere decir que estos cuerpos los va a cambiar en un cuerpo semejante al de Él, es decir, al de Cristo cuando Él resucitó. Cuerpos que ya no son para vivir sobre la tierra, sino que están diseñados para vivir en la eternidad. Entonces, fíjense, aquí ya se utiliza la palabra dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se fijan, no nos sacamos de la manga la palabra dispensación. Efesios 3:2. ¿Qué significa esta palabra? Administración de la casa. Entonces se traduce como dispensación y se traduce como administración. Pero por lo que ustedes, o sea, por lo que ustedes ven en la Biblia ahora, fíjense, en Efesios 3:2, para que ustedes vean que esto es cierto, dice, Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si ustedes se fijan, cómo esta palabra se puede traducir como dispensación y se puede traducir como administración. Ambas están correctas. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 25. Y lo que ustedes están viendo ahorita es Pablo escribiendo, es el mismo Pablo escribiendo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, y él es congruente en lo que está enseñando. Él no duda en lo que está escribiendo. Y el verso 25 de Colosenses 1 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí mínimo ya nosotros tenemos 3 versículos que utilizan la palabra oikonomía, ya nosotros, que es oikonomía, y que la traducen como administración o como dispensación. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios, sí, cómo sabemos que Dios administra la tierra y que en esa administración Él la va conduciendo de acuerdo a un periodo sobre la tierra? Entonces, por eso es que nosotros creemos en las dispensaciones. Por eso nosotros decimos, y fíjense, que nosotros estamos viviendo ahorita, si ustedes ya lo han escuchado, nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia, o sea, que nosotros no estamos viviendo ahorita en la dispensación, que no estamos viviendo en la dispensación de la promesa, porque la dispensación de la promesa se la dio a Abraham y ya nosotros lo vimos y lo vamos a volver a ver otra vez después, porque esto tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Ahora, escriban el siguiente subtítulo. Esquema de dispensación es el siguiente, 2 puntos. Esquema de dispensación es el siguiente, 2 puntos. Número 1. La número 1. Dispensación de la inocencia. La número 1. Dispensación de la inocencia. Otra vez, dispensación de la inocencia. Esta dispensación de la inocencia se extiende desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Esta se extiende desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Ahora, déjenme decirles, para que ustedes me entiendan ahorita de lo que les estoy hablando. Toda dispensación, ojo con esto, toda dispensación, es decir, todas las épocas o todas las edades en las cuales Dios trata con el hombre, comienzan por una promesa y terminan con un juicio. Recuerden eso. Toda dispensación, todas las épocas, todas las edades en las cuales Dios trata con el hombre, comienzan con una promesa y terminan con un juicio. Por eso yo les digo que este caso fue desde la creación hasta la salida de Adán y de Eva del paraíso. Es decir, ahí hubo un juicio. En ese juicio Dios saca a Adán y a Eva del paraíso porque habían pecado, recordemos. La número 2, dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia.
Esta, mis hermanos, va desde la caída de Adán hasta el diluvio. Ahora, ¿por qué yo señalo de la caída de Adán hasta el diluvio? Porque si ustedes se acuerdan, en el juicio que hace Dios, a causa del pecado, se le da al hombre, a Adán y a Eva, la promesa de lo que nosotros conocemos como el primer evangelio o el protoevangelio, que sería redimido, o sea, que serían redimidos cuando habla acerca de la simiente. Ustedes recordarán que habla de la simiente de la mujer que golpearía a la serpiente en la cabeza. Entonces, por esta razón, yo estoy hablando desde la caída hasta el diluvio. Y recuerden que el juicio que viene sobre la humanidad, que como vemos, tiene conciencia en el sentido de que antes, digamos, era un bebé, no de que antes eran un bebé, sino de que ahora ya utiliza su mente, ¿verdad? Que ya conocen el bien y el mal y siempre la usó para el mal, ¿verdad? Ahora, recuerden cómo es el caso de Nimrod, que es el que organiza a toda la gente para levantar una torre y que llegue hasta el cielo, pero la idea de Nimrod era, hagamos una torre que dé testimonio de que nosotros existimos, de que somos grandes, antes de que Dios baje y nos reparta sobre toda la tierra. Porque recordemos, ¿por qué Dios lo reparte sobre la tierra, mis hermanos? Recordemos que el mandamiento de Dios fue que se repartieran sobre la tierra, pero los hombres, ellos, se obstinaron en vivir todos juntos, empelotados ahí todos juntos y no querían poblar la tierra. Por eso también lo reparte así. Ahora, dispensación del gobierno humano, el número 3. Dispensación del gobierno humano. Dispensación del gobierno humano. Esta va desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham. ¿Por qué estoy diciendo desde el diluvio? Recordemos, acuérdense de lo que yo les dije. Toda dispensación comienza con una promesa. En este caso, la promesa que se le hizo a Noé cuando Dios establece el arco iris, hizo un pacto entre Dios y el hombre. Número 4. Dispensación de la promesa. La número 4. Dispensación de la promesa. Otra vez. Dispensación de la promesa. La primera dispensación fue la inocencia, ya lo vimos, luego la conciencia, luego el gobierno humano y estamos ahora con el de la promesa. Esta comienza con el llamamiento de Abraham y termina cuando el pueblo acepta la ley. Ahora, quiero que pongan atención con esto. Pongan atención con esto. ¿Cuál es el juicio con que termina el periodo de Abraham? ¿Cuál es el juicio con el que termina el periodo de Abraham? Bueno, mis hermanos, el juicio con el que termina este periodo, o es el periodo, es en Egipto, con las plagas. Recordemos eso. Que es que entramos en la dispensación de la promesa, cuando le da la promesa a Abraham, ¿verdad? El juicio, o cuál es el juicio con el que termina este periodo. El juicio con el que termina es el periodo en Egipto con las plagas. Y recordemos que la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. Acuérdense de eso. Ahora, número 5, la dispensación número 5. La dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Aquí vamos a ver algo interesante. La dispensación de la ley. Ahora, esta se extiende, pongan atención, esta se extiende desde la promulgación y la aceptación de la ley. Y antes de seguir, mis hermanos, pongan atención porque ya ustedes escucharon que hice un énfasis en eso. Quiero ahora sí hacer un énfasis en esto. Recordemos algo, mis hermanos, que la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí no fue una imposición de Dios. Así que para que lo que yo voy a decir aquí, vayan y léanlo y se van a dar cuenta. La ley no fue una imposición de Dios. Recuerden, Dios le dijo a Moisés, todas estas palabras que te acabo de decir, ve y propónselas al pueblo. Entonces, el pueblo dijo,
Si todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Por eso se llama promulgación y aceptación de la ley. Y esta hasta la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo muere, suceden cosas muy, pero muy tremendas e impactantes. Y recordemos, como número uno, Él, Cristo, está crucificado. ¿Y qué viene sobre la tierra? Bueno, vienen tinieblas. Y en ese periodo, mis hermanos, ya lo han estudiado los científicos y ya han probado que no hubo ningún eclipse. Empecemos por ahí. Esas tinieblas, lo que estaban diciendo es precisamente lo que dice la escritura. Es el momento para Satanás y sus demonios. Por eso nos dice la escritura que nosotros todavía vivimos en tinieblas espirituales. Y cuando Cristo Jesús entrega el Espíritu, recordemos que nadie lo mata a Él, sino que Él entrega el Espíritu. En el templo se rasga el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y se rasga, pongan atención, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, Dios da por terminado todo ese periodo, dando acceso directo a Él. O sea, ya Dios no está vedado por ninguna ley, no está vedado por ninguna tradición, sino que nos da acceso a todos directamente a Él. Vamos a la siguiente. Y por favor, la siguiente es la número 6. Nosotros la conocemos también como la dispensación de la gracia, pero pónganlo de esta forma y ya les voy a decir por qué. Pónganlo la dispensación de la iglesia. Número 6. La dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia. ¿Y por qué les digo que lo apunten así? Técnicamente, mis hermanos, o mejor dicho, académicamente, lo correcto es decir, periodo de la iglesia, no de la gracia. Está bien y es maravillosa la gracia de Dios en este periodo, pero Dios, mis hermanos, tuvo gracia también en el Antiguo Testamento. Es decir, es un Dios de gracia. Y a veces cuando nosotros decimos que es el periodo de la gracia, nosotros como que anulamos automáticamente todo lo que pasó antes de Cristo y no es así. Dios siempre ha derramado de su gracia sobre el ser humano. Nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es más propio llamarlo periodo de la iglesia. Ahora, esta se extiende desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Ahora, ¿cuál es el juicio con el que termina este periodo? El juicio con el que termina este periodo, mis hermanos, es el Armagedón. Es decir, acuerden, y esto lo vamos a ver con detalle, es decir, después del arrebatamiento viene lo que son los 7 años de tribulación. Ese es el juicio. En el periodo de la ley, recordemos, por ejemplo, ¿cuál fue el juicio con el que termina el periodo de la ley? La crucifixión. Es decir, el juicio no fue sobre nosotros, fue sobre Cristo Jesús, no sobre nosotros. El castigo que ustedes y yo merecíamos, dice la escritura, que fue sobre Él. Y el juicio que nosotros merecíamos fue sobre Cristo. Ahora, vamos a hacer esto. Voy a decir la última dispensación y creo que voy a cortar aquí el audio para hacer uno nuevo para no extenderme mucho y continuar con esta misma enseñanza en la siguiente, que sería la 9B. Entonces, para cuando ustedes lo vean en el canal, así tengan la continuación. Número 7. Vamos al último, número 7 de la dispensación. La dispensación del reino. Número 7. La dispensación del reino. La dispensación del reino. Esta, mis hermanos, se extiende desde la segunda venida hasta el juicio del gran trono blanco. Y recordemos que lo que nosotros vemos en la Biblia, que es el juicio del gran trono blanco, es a lo que nosotros o la gente comúnmente llama el juicio final. Y hay dos eventos importantes en cómo termina este periodo del reino. Como número uno, Dios hace, ojo, como número uno,
Dios hace que baje fuego del cielo y consuma a todos los que se oponen a Cristo Jesús e, eh, e inmediatamente, e inmediatamente comienza el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Aquí voy a detenerme, entonces ya continuamos en la segunda parte de la lección número 9.